Diana Isabel López, soy la persona responsable de Tribularium.com, que es una lanzadera de sueños personales donde puedes publicar tus libros y tus cursos. Y además estamos deseando que formes parte de esta gran familia que empieza a hacer ya. Y uno de los miembros de esta familia, que está aquí conmigo, que llevaba mucho tiempo deseando tener este encuentro, pues es Ramón López, que, como digo yo, es nuestro escritor más prolífico. Es el autor de muchos de los libros que están publicados en Tribularium, libros además muy mágicos, porque él está muy enfocado en el tema de espiritualidad y de todas estas cosas que se nos escapan a los demás. Y además tiene temas fascinantes, tiene libros extraordinarios. Yo he tenido la oportunidad de poder grabar 2 de sus audiolibros. Para mí ha sido pues una suerte, ha sido una bendición, que ya hablaremos en el futuro de estos libros. Uno de ellos está relacionado con el mundo templario y el otro está muy relacionado con la metafísica. Pero en el libro que hoy vamos a hablar es El agua inteligente, y además estaba deseando también hablar con este tema con Ramón porque, bueno, pues vivimos con ella, pero todavía no la comprendemos, ¿verdad, Ramón? Exactamente, no comprendemos el agua y el agua está para hacer un proceso de purificación. En otras dimensiones el agua no existe. El agua se podría decir que es como una especie de ser, de espíritu líquido que nos purifica. Yo conozco gente que tiene procesos de enfermedad graves y no beben agua. Y el agua es el disolvente universal más poderoso que existe. Es el que se encarga de arrastrar y limpiar nuestro cuerpo por dentro. Lo mismo que tenemos la necesidad de limpiar nuestro cuerpo físico cuando nos duchamos, nos bañamos, el cuerpo también hay que limpiarlo con agua en nuestro interior, que también es un templo divino, un templo universal de nosotros mismos, ¿no? Y dependiendo de eso, pues el 80% de las enfermedades están provocadas por deshidratación, porque no hidratamos lo suficiente nuestro cuerpo físico, y a veces también hay que hidratar nuestro cuerpo espiritual, como ahora te comentaré. De hecho, uno de los investigadores más importantes que han existido sobre el tema del agua, que es Masaru Emoto, nos dio a entender el conocimiento de que el agua es inteligente. El agua es capaz de adoptar o de imprimir en su estructura la información positiva y la información negativa. Es muy conocido, y si no, yo lo explico de una forma muy sencilla, que Masaru Emoto, un investigador que se dio cuenta de la sensibilidad especial de captación del agua, y entonces él podía coger agua en 2 vasos diferentes, poner unos granos de arroz, poner la palabra odio en uno de los vasos y la palabra amor en otro de los vasos. Entonces, los granos de arroz de la palabra odio se pudrían de una forma salvaje, en pocos minutos se ennegrecían, y sin embargo el agua que contenía la palabra amor y los granos de arroz podían estar varios días sin pudrirse ni fermentar. Eso es un claro indicio de que la información llega al agua y produce esos efectos. De hecho, conozco el caso de una muchacha que empecé yo a estudiar el tema de cómo podía ayudar a esta mujer que tenía un problema de depresión profunda, cómo el agua podría ayudar a esa persona a mejorar físicamente y espiritualmente. Entonces, hice una técnica que creo que Masaru Emoto utilizó, que es la de coger agua en una botella, ponerle la palabra yo soy la perfecta alegría, y se pone en la botella para que la vea el paciente, pero también en el otro lado, en el sentido opuesto, para que la viera el agua. Entonces, esa botella de agua la mete en el frigorífico 24 horas y esa información queda incorporada en la estructura molecular del agua.
O sea que el yo soy es muy poderoso. Cuando Moisés estaba delante de la zarza ardiendo y preguntó a Dios quién era y le preguntó yo soy el que soy, todo lo que lleva la palabra yo soy es mágico, ¿no? Lo mismo que el yo no soy. Entonces, cuando tú pones yo soy la perfecta alegría en una botella de agua y la metes en un congelador, en el proceso de congelación se queda incorporado allí. Entonces, al sacar la botella a las 24 horas, si era una persona muy sensible, en el proceso de descongelación ves imágenes, ves formas, ves caras, puedes preguntarle al agua lo que quieras porque te va a responder a través de ese proceso de descongelación. Y ese agua se convierte en agua madre. Y esa información tú puedes incorporarla a otras botellas de agua solamente con un chorrito. Entonces, esta mujer le dije que utilizara ciertas horas mágicas, porque hay ciertas horas especiales, a las 12 del día, por ejemplo, con una hora mágica, que es cuando la famosa anunciación del ángel Gabriel delante de la Virgen María, que produce esa hora mágica que conecta con el agua, las 3 de la tarde, que es otra hora mágica, las 12 de la noche, que es cuando supuestamente tenemos que hacer el examen de lo bueno y malo que hacemos y que es una hora especial, las 3 de la madrugada también una hora mágica que utilizan los cabalistas. Entonces, ella utilizaba ese agua y empezó a mejorar. Y bueno, ¿esto qué es? ¿Esto cómo puede ser? Pues sencillamente porque ese mensaje se había incorporado a la estructura física de esa mujer y había hecho que estimulara su sistema nervioso, su sistema corporal, su sistema espiritual, mandándole una alegría. Es como si el agua abrazara espiritualmente, líquidamente a esa persona y mejorara su forma de ver las cosas de otra forma, ¿no? E incluso ya empezó a notar señales, el agua le hablaba, iba a una tienda y veía una botella de agua y sabía lo que le tenía que decir, lo que tenía que hacer, empezó a compartir su agua con el resto de las personas que tenía a su alrededor, empezó a notar cambios importantes, porque mismo que el agua es importante para los cristianos porque es un proceso de bautizo, cuando te bautizan, es el primer contacto importante del agua, el líquido amniótico, que cuando tú estás en el seno materno es un agua especial, está mal llamado líquido, es un agua que está incorporado en el seno de la madre y que te está mandando una información de la madre y del resto del universo de un líquido que te está alimentando y en el que tú más adelante podrás sacar informaciones de hermandad con este agua que te recordará ese líquido amniótico en el que tú naciste, ¿no? Una forma, por ejemplo, de recordar ese líquido amniótico con el fondo de agua es cuando tú estás dentro del mar o estás escuchando la ola y eso es una forma de masaje cerebral que te está mandando información a todas las células de tu cuerpo. Y yo preocupada, Ramón, porque no habíamos preparado esta entrevista y es que la verdad es que la conversación contigo es maravillosa. A ver, yo escuché una vez a una chica que decía que ella imprimía las flores de Bach en el agua con la mente, es decir, que ella no utilizaba las esencias florales, sino que cogía agua, pensaba en una esencia y la enviaba al agua. Y eso ya era ese agua con esa esencia floral. Es impresionante. Claro. Tienes que tener en cuenta que hay una ley física que dice que todo es mente. Entonces, como todo es mente, tú puedes imprimir la mente en cualquier cosa, en cualquier persona, en cualquier objeto, y entonces tú puedes perfectamente mandar la información, somos información, y esa información queda incorporada en el agua. De hecho, se ha demostrado científicamente que la energía va de izquierda a derecha. O sea, tú puedes coger, por ejemplo, en una mano, escribir en tu mano, por ejemplo, la palabra curación, y en la mano derecha tener un vaso de agua, y entonces tú miras durante 3 minutos la palabra curación en la mano izquierda, que ya la mente está saturándose de esa información y tú haces el arco
pasan la información del lado izquierdo al lado derecho y en esas décimas de segundo entra en quinta dimensión, se podría decir. Y entonces, al posar tu ojo en la mano derecha en el vaso de agua, esa información queda incorporada y se convierte en un medicamento homeopático. ¡Wow! De hecho, además, eso que me estás contando, que es increíble, fantástico, eso me lo contaste una vez hace mucho tiempo, un día que te estaba hablando yo de que estaba escribiendo un libro que se llama Brujería en la cocina, y dije, ay, pues con tu permiso lo voy a comentar en el libro para que la gente pueda utilizarlo. Sí. La verdad es que Ramón siempre me ha dado muchos trucos para trabajar la mente, pues eso, en otras dimensiones, ¿no? Para, hacer trabajos a nivel espiritual que yo he de indicar que a mí me han funcionado. Y además cosas muy sencillas, muy fáciles, como por ejemplo lo que has dicho, ¿no? El yo soy, yo me acuerdo una vez que me dijiste, repite éxito y riqueza, ya está. Y me dijiste que eran como, me dijiste que era una señal de vida o algo así lo llamaste. No sé exactamente. Me dijiste que era como cuando la paloma fue a buscar signos, después del diluvio, fue a buscar signos de tierra y trajo una ramita. Me encantó esa... Claro. Es una señal clara de eso. Luego hay otras partes del libro muy interesantes en las que se habla, por ejemplo, del agua de mar. Que mucha gente dice, no, que si bebes agua de mar te va a poner malito y se van a pegar las tripas. ¡Qué tontería! El agua de mar piensa que tiene mucho sodio y no, realmente tiene muchos minerales de muchos tipos, incluido el sodio. Exactamente. Pero la cuestión más importante del agua de mar es que está de forma coloidal y sí lo asimilamos, cosa que no sucede con el agua mineral de botella. ¿Entiendes? Entonces, no sé si tú te has dado cuenta cuando los extranjeros están en la playa, bueno, extranjeros nacionales, están en la playa, que vienen todos encorvaditos, desanimaditos, y se meten en la playa una semana y vienen todos restos, con la espalda recta, alegres, es porque sencillamente el agua de mar ha penetrado en ellos y ha curado sus enfermedades, sus psoriasis, sus problemas de artrosis, porque el agua de mar es especial, ¿no? De hecho, hay creo que es una médica o naturista catalana que reside en Sudamérica que está curando el cáncer con agua de mar. Pero es una dosis muy bajita, no más de medio litro, ¿sabes? Y entonces, pues, el agua de mar, pues, tiene unas propiedades extraordinarias y ya te digo, de hecho, uno de los grandes investigadores que empezó a hablar del poder del agua de mar fue René Quintón, que curaba tuberculosis, enfermedades muy graves en África, sencillamente poniéndole un suero fisiológico a través de la sangre a la gente, a los niños, y creó una serie de dispensarios marinos que fueron muy famosos en la época. De hecho, todavía se comercializa el agua de Quintón, que es agua isotónica o hipertónica. Y entonces, pues, como ya llegó el mundo de la medicina y el mundo de los productos farmacéuticos, pues el agua de mar se dejó incorporada como algo supersticioso, como algo que no venía al caso, porque el agua de mar es gratis. Lo que sí he escuchado yo es sobre la ósmosis percutánea, los baños de agua con sal, ¿no? Y o baños de agua con mar, creo que decías tú que hay mucha gente que sale mejor. Y es que parece ser que hace, como bien has dicho, hace un trabajo de desintoxicación, hace que muchas toxinas salgan a través de la piel, porque se genera una tensión, bueno, le llaman osmosis percutánea, que por ese trasvase de los líquidos hace que digamos, las toxinas del cuerpo salgan fuera de la piel. Y por eso es depurativo, ¿no? Los baños de agua con sal. Me imagino yo que los baños de agua en mar, pues tiene que ser igual, evidentemente.
Exactamente. Luego hay otro capítulo dedicado, porque en este libro habla de las clases de agua, las que son beneficiosas, las que son perjudiciales, pero lo que sí está claro es que si seguimos bebiendo agua del grifo o agua mineral de botella, lo que va a producirse es un endurecimiento de las arterias y nos vamos a convertir en piedra. ¿Entiendes? Muchos casos de diabetes, precisamente porque el páncreas se convierte en un pedazo de piedra. O los riñones que filtran las sustancias nocivas del cuerpo, pues se convierten en piedrecitas. ¿Entiendes? Entonces hay que buscar un tipo de agua que no produzca ese efecto y la única que lo puede producir es el agua de ósmosis inversa o el agua destilada. Yo, por ejemplo, bebo agua destilada. Que hay quien dice que ponen en el cielo y dice, agua destilada, oh, eso es una salvajada. No, mira, estoy aquí, no todavía. Bueno, agua destilada se puede destilar muy sencillo, tan sencillo como solo se necesita una olla express para utilizar agua destilada. Yo por lo menos he destilado agua así. Cogía una olla express, le ponía una goma en el pitorrillo y después hacía un serpentín en un cacharro con agua y lo que salía, pues ahí. No, te ha ahorrado 250 euros que vale el destilador. Sí. Es que, bueno, en mis cursos de remedios naturales yo enseñaba a destilar esencias naturales. Lo que ocurre es que como yo no tenía un destilador, pues enseñaba ese sistema casero que funciona muy bien además. Claro. De hecho, lo que la gente tiene que tener muy claro es que el agua destilada que hay en los supermercados no es potable, ¿eh? No es agua destilada, es agua desionizada. Es muy importante que eso se utiliza para las baterías, para las planchas de la ropa, y ese agua no es beneficiosa, no es bebible, es la que tú destiles, ¿no? Exacto. De hecho, en Estados Unidos es muy normal encontrar agua destilada en los supermercados. Se la recomienda a las personas que han tenido un problema de infarto, porque lo que hace este agua es eliminando los desechos y las porquerías que hay en la arteria, que son las que obstruyen ese corazón. Y es muy común. De hecho, la Armada Americana, los marines beben agua destilada. Los grandes equipos de baloncesto americanos, algunos de ellos que han tenido éxitos extraordinarios, es porque beben agua destilada y es su secreto, porque desentumece los músculos, y es beneficiosa. Incluso hay un caso de un entrenador que iba a un hotel en Estados Unidos que estaba muy cerca de los glaciares, y en esos glaciares pues había un agua muy pura y pidió que se la embotellaran a lo largo de los partidos de baloncesto que jugaba su equipo. Y este hombre ya tiene 80 y tantos años, bebe su agua de glaciar. O sea que es muy importante el agua que bebemos. Pues mira, voy a aprovechar, ya que eres un gran alquimista y que compartimos además muchas pasiones con estos temas. ¿Qué me cuentas del rocío? Que tú tienes que saber mucho de eso, mucho de la magia del rocío. Sí, claro, los grandes alquimistas, incluso los druidas, utilizaban el agua del rocío como una forma de hacer sus sortilegios y su magia, ¿no? Porque el agua del rocío es un agua muy pura que se queda en las plantas como unas gotas muy puras, y utilizaban, de hecho, en el Ho'oponopono una de las palabras mágicas es gotas de rocío, porque nada más que pronunciar la palabra gotas de rocío estás purificando muchos procesos mentales negativos. Imagínate si en la palabra produce eso, ¿qué puede producir una gota de rocío en un proceso alquímico de purificación o de magia blanca? Es que yo he escuchado cosas fascinantes con respecto al rocío de alquimistas de hoy en día, que trabajan con el rocío. Dicen que, por ejemplo, el rocío de una luna llena es completamente diferente y tiene una estructura completamente diferente al rocío de cualquier otro día, por ejemplo. Y además, parece ser que tiene procesos alquímicos impresionantes trabajar con el rocío.
Y no es lo mismo el rocío de X sitio que de otro sitio. No es lo mismo el rocío del sábado que del lunes, porque resulta que tienen una influencia planetaria. Los alquimistas son Claro. trabajan mucho con la influencia planetaria. Y es fascinante, es todo un mundo el agua de rocío. Claro, el mundo por descubrir y por investigar. Sí, Porque lo sí, mismo sí, que Salvo Emoto fue capaz de dar el primer paso para que investigáramos más a fondo el tema del agua, pues la gota de rocío es otro mundo aparte que habrá que investigar más a fondo, ¿no? Está por descubrir, es un mundo virgen, yo animo a los investigadores que investiguen la gota de rocío. De hecho, hay una leyenda que yo creo que para mí es real, que conoce la rosa de Jericó, ¿no? Las sí. rosas de Jericó son unas plantas que hay en el desierto que son mágicas, que cuando llueve se abren y luego cuando están secas se quedan ahí y su información del agua queda ahí incorporada, incluso cuando queda completamente seca. Hay una Sí, sí. leyenda que dice que cuando Jesús estaba en el desierto, los 40 días y las 40 noches famosas de ayuno, eh, el secreto que él tenía para beber agua, porque en el desierto no hay agua, era coger esas gotas de rocío que con el dedo índice se la mojaba y en los labios continuamente para percibir ese agua que quedaba en la planta, en la parte de arriba de la planta de la rosa de Jericó. De Hablan, hecho, es una de las cosas. los alquimistas hablan del agua del rocío como el maná. Ellos consideran que el famoso maná del desierto en realidad era rocío mañanero, que parece ser que tiene unas propiedades impresionantes y de hecho la mayoría de los alquimistas antiguos, de los espagíricos, utilizaban el agua de rocío como el medio soluble para hacer los extractos de las plantas. O sea que era increíble. Claro, pues Es un mundo imagínate. fascinante. Luego hay otra cosa, una cuestión que me gustaría que difundieran muy a fondo, porque conozco que hay gente que tiene muchos problemas con las piedras de riñón, que lo están pasando mal. Importante, en Granada es continuamente, o sea, era uno de los problemas, yo cuando tenía el herbolario, era uno de los problemas que continuamente sucedían de gente que tenía piedras y arenilla Claro, y de todo. claro, eso está provocado por la agua dura que bebemos. Pues mira, hay un remedio que es extraordinario, que es el agua dialítica. El agua dialítica la inventó el padre, un jesuita español que se llamaba el padre Martín Artajo. Pues este hombre consiguió, por una serie de procesos, en una ampolla de cristal, que tú metías esa ampolla en un vaso de agua normal y la estructura molecular del agua hacía un ángulo, no sé exactamente el proceso científico, pero que tú bebías ese agua dialítica y en un mes o 2 meses las piedras la disolvían. Y ¡Wow! se sigue vendiendo en las tiendas naturistas y hay farmacias que tienen un poco de sentido común y siguen vendiendo el agua dialítica del Martín Artajo, que hace un montón de años que inventó ese proceso. Pues todavía hay gente que no conoce el agua dialítica y la inventó un español. Hay que ver que hay cosas que tenemos a las manos que son sencillas, algo tan sencillo y tan valioso como el agua. Y lo que decíamos, es la gran incomprendida. Sabemos que cuando tenemos sed tenemos que beberla, pero no sabemos todo el valor que hay detrás del agua y que puede aportarnos. ¿Y tú qué piensas de la guerra del agua, ya que estamos? Que la próxima guerra mundial será una guerra del agua. Porque yo tengo agua, tú no tienes agua, y la próxima guerra será eso. Pero yo creo que en el futuro va a haber un proceso para poder fabricar agua. Los alquimistas descubrirán, aunque hay ya un alquimista, Ian Doyu, que es capaz que se llama el agua de vida, es capaz de limpiar las arterias por dentro y capaz de solucionar con un agua especial que él ha inventado, apagar incendios en menos de segundos, ¿sabes? Es muy interesante el tema Wow, este, que tampoco es se ha fascinante. podido. Sí, sí. Y lo que pasa es que un alquimista que está en un proceso que también hay por ahí intereses económicos
que quieren impedir que se difunda este tipo de agua, ¿no? El agua de vida, el agua de doyu, un turco que ha inventado un sistema de agua que es muy beneficioso a todos los niveles, ¿eh? O sea que va a haber. Lo que pasa es que siempre habrá grandes intereses políticos y comerciales que intenten que no exista ese agua, ¿no? Bueno, yo lo poquito que sé con respecto a cómo purificar agua, cómo depurar, yo trabajaba muchísimo con el carbón vegetal, con arena de playa, arena fina y carbón vegetal, y en una simple botella de agua boca abajo se le puede añadir una base de piedras, luego de arena fina y luego de carbón vegetal y un algodoncito. Y esto es un filtro natural que se puede filtrar, sobre todo para las personas que no tienen, pues eso, como tú has dicho, un destilador. Tiene un problema, puede eliminar bastante impurezas, pero tiene un problema. Los metales pesados creo que no lo elimina en un 50%. Con el carbón vegetal no lo sé. Y luego también la cal que tiene el agua tampoco la elimina. Por eso el aparato de osmosis inversa se debería de tener también un descalcificador para quitar la cal del agua. Porque los filtros estos que nos venden, no voy a decir marcas porque sería ir en contra de los intereses de estas personas, pero son una mierda. No valen para nada. Bueno, yo lo que explicaba es cómo hacer un filtro casero y un filtro que, bueno, medio... Me parece muy bien. Y se quitarán bastante impurezas, pero hay un porcentaje alto de que se van a quedar ahí bastante. Bueno, y si no, siempre la olla express, que todo el mundo tiene una olla express en su casa y puede destilar agua, y a fin de cuentas pues estás hirviendo un agua, o sea que ya está matando bastante bacterias y bastante microorganismos, y la propia destilación es un filtro natural a fin de cuentas. Es como separamos lo sólido de lo líquido, con lo cual ya en sí es una buena estrategia. Claro, si quieres en alguna ocasión, yo enseño mi destilador, cogemos agua, la destilamos y vemos la mierda que queda en el interior, ¿eh? Que luego con vinagre de manzana tienes que quitar las sustancias que quedan del depósito después de haber destilado durante 3 o 4 horas 3 litros de agua, ¿eh? Pero si es que no hace falta, si es que con que eches un poco de vinagre de manzana en la plancha y veas las piedras que salen, porque salen piedras de cal, ya sabes lo que te estás bebiendo. Es increíble. Pero la gente no es consciente de eso. No es consciente de eso. El otro día, ayer mismo me quedé parado porque se pueden hacer palomitas con un móvil. O sea, tú coges 3 móviles y pones maíz, y 3 personas simultáneamente llaman con esos móviles y se hacían palomitas y saltaban. Pero es que el tío bravo que había allí cogió la palomita y se la comió. Tremendo. Tremendo. Ese es otro de los próximos libros del que voy a hablar, los efectos nocivos de los móviles. Cuéntame, ya que estamos, cuéntame los proyectos literarios que tienes, porque a mí, desde luego, ya te digo, yo soy una lectora ávida de tus libros, me encantan, y sé que tienes ahora mismo en proyecto unos cuantos trabajillos. Háblame de ellos, Ramón. Bueno, uno en concreto se titula La maleta del chamán, en el que explico de una forma somera, un poco no demasiado profunda, porque hay gente que todavía tiene que hacer un proceso interior muy grande hasta llegar a este libro, en el que explico de una forma muy amena cómo se puede ser un chamán urbano en la vida diaria, ¿no? Es un entonces, ¿sabes? Y entonces ahí se explica de una forma muy especial cómo hay que contactar con tu doble, cómo puedes conectar con el silencio interior, cómo limpiar los chakras. En fin de cuentas, que nuestro peor enemigo es el ego, ¿no? Que se alimenta del pensamiento negativo. Cuando tú no haces caso a ese pensamiento negativo, tienes el canal completamente limpio para hacer los milagros de lo que tú realmente eres, ¿no? Una parte de ese yo, ¿no?
la palabra chamán es una palabra que ahora mismo se está abusando de ella y a mí me gusta mucho simplificarla. Yo siempre digo, cuando hablo del chamanismo, hablo pues, de la conexión con la naturaleza. Es decir, antes, cuando no existía ningún tipo de Dios, ¿no? Cuando éramos simplemente seres humanos que sobrevivíamos en la Tierra, teníamos una conexión directa con la naturaleza. La naturaleza era nuestra nutridora, por decirlo de una manera. Entonces, nuestra espiritualidad estaba íntimamente ligada con la naturaleza. Y yo creo que el chamanismo es eso. El chamanismo no es otra cosa que pues, la comunicación con las plantas, con la naturaleza, con el sol, con el aire. Entonces, creo que para trabajar nuestro chamanismo deberíamos empezar simplemente a conectar con la naturaleza. Creo que es el camino más sencillo. Esa es mi teoría. No sé si compartes conmigo esa teoría, Ramón. Sí, claro, el contacto con la tierra, el andar descalzo, contactar con los animales. Cada persona tiene un animal totémico. Yo, por ejemplo, para mí el animal totémico por excelencia, el mío en concreto, es el delfín, ¿no? Hay gente que puede ser un caballo, que puede ser un águila. Todos tenemos una serie de animales totémicos y también el contacto con los árboles, el contacto con el aire, con el agua, todos son chamanes naturales, ¿eh? Y es un libro que está en proyecto y que le tengo mucho cariño. Luego hay otro que tengo ya terminado y que en breve podré presentar, que es La fascinación o el mal de ojo, que existe, ¿eh? Y luego ya está en proyecto también uno de relatos de cómo conseguir abundancia, ¿no? Bueno, voy a hacerte una afirmación con respecto al mal de ojo que no pretendo que sea un chiste, yo creo que es una teoría. Personalmente yo pienso que a Fernando Alonso, el corredor, le han echado un mal de ojo, porque es la suerte, la mala suerte continua, todos los coches se le rompen. Y yo no soy seguidora de deportes, pero pienso que a este pobre hombre le han hecho un mal de ojo. ¿Tú crees que se podría romper un mal de ojo a distancia? Sí, claro. Pero primero esa persona tendría que plantearse qué relación tiene con su coche, porque muchas veces el coche es nuestro cuerpo físico, ¿eh? En los sueños el coche es nuestra parte interna, pero también muchas veces representa al padre. Habría que preguntar qué relación tiene esa persona con su padre, porque muchas veces el padre es la representación física del auto, del coche. Y si tú no te llevas bien con tu padre, pues lo paga el pobre coche. Yo lo primero que hago es... interesante esto! Claro. Cuéntame más. Entonces es muy interesante que tú con tus dos deditos le des golpecito al volante del coche y le digas: eres perfecto, eres extraordinario, te quiero, eres mi hijo metálico. De hecho, uno de los grandes errores y fracasos que hacen los políticos es no crear a la gente una educación vial y de coche desde pequeño. Tú aprendes los test del coche y demás muy adulto. Cuando un niño ya tendría que saber cosas de los coches, de las señales de tráfico desde pequeño, para tener una educación vial, porque no tenemos educación vial. Vas por la carretera y la gente se insulta con los coches. Eso se debe a que no ha recibido esa educación. Hay mucha violencia en el volante. Yo muchas veces opino que la carretera es una simbología de la vida. Y cuando veo tanta agresividad, cuando, por ejemplo, los niveles de agresividad en la carretera suben, yo hago esa analogía y empiezo a pensar que es el reflejo de una creciente agresividad también en la sociedad. Claro. De comunicación, de incomprensión entre nosotros, de no ponernos en el lugar del otro, de todo ese tipo de trabajos que no estamos haciendo en la vida diaria, pues tampoco lo estamos haciendo en el volante. Mi chico me dice, y además con acierto, dice: no somos conscientes de que llevamos en nuestras manos una máquina que mata. No somos capaces de ver eso. Y entonces, pues actuamos de una manera irresponsable con los coches. Claro, porque tenemos que pensar que es una máquina de amor. Entonces, en el momento que tú piensas que una máquina de amor se incorpora a ti mismo, una parte de ti mismo, lo mismo que mis gafas es una parte de mí misma, pues el coche es una parte de ti mismo.
Entonces, tienes que pensar que hay gente que va a mi consulta para que le bendiga el coche, ¿no? O su famosa cruz de Romero en el ¡Qué auto. bonito! Tú en Yo el quiero momento que que me pones una bendigas cruz, mi coche. Ramón, ¿tú sabes cómo se llama mi coche? Porque yo ¿cómo se llama? le puse un Lo has nombre. bautizado, ¿no? Sí, ¿Qué sí, nombre le has puesto? mi coche se llama Papichuli. Papichuli. Sí, Papichuli, porque fue un regalo de mi padre y yo adoro a mi ¿Te das padre. cuenta? ¿Te das Y cuenta el padre, cómo entonces, aparece el padre en el coche? sí, sí, sí. Y yo siempre digo una frase, Papichuli forever, en el sentido de que nunca me pienso desprender de mi coche, adoro mi coche, porque es lo que tú Claro, dices, para mí claro, es como el gran regalo que me hizo mi padre claro. y entonces yo quiero mucho a mi coche. Claro, mira, hay una cosa muy... Hay gente que me dice, Ramón, que quiero aprobar el carnet de conducir. Mira, digo, si tú quieres aprobar el carnet de conducir, lo primero que tienes que decir, yo soy la perfecta conducción. ¿Eh? En el Esa momento que tú eres frase, consciente... esa ¿Eh? frase me la enseñaste tú a mí un día hablando Sí, contigo. Y no te puedes sí, hacer una idea de lo que me ayuda a mí esa frase a conducir. Yo cuando estoy, por ejemplo, adelantando o cuando estoy viviendo una situación arriesgada o cuando no encuentro aparcamiento, esas cosas digo, yo soy la perfecta conducción, yo soy... Y claro, cambia, el nivel de energía cambia, yo lo noto, me noto de repente más relajada, más confiada y todo me sale mejor. claro, claro. O sencillamente con que diga, Dios gobierna este auto. Dios se va a encargar de conducir este coche. Yo puedo hacer lo que quiera, pero quien va a conducir el coche es Dios y el que me va a ayudar a conseguir mis metas automovilísticas, ¿no? Hay un actor, a ver si me acuerdo cómo se llama, Denzel Washington, me parece que se llama. Este es un actor muy famoso, muy conocido, ¿no? Y en uno de sus discursos a jóvenes universitarios les dijo, lo primero, lo más importante es que lo dejes todo, lo derives todo a Dios, que todo lo que hagas se lo dediques a Dios, todo lo que hagas lo hagas con amor a Dios. Y la verdad, Dios entendido como cada uno entienda a Dios, que eso no es lo importante. Lo importante es que cuando todo lo que hacemos lo hacemos con amor, con, pues eso, derivando a Dios, al final todo funciona muchísimo mejor. Claro. Yo te recomiendo que si puedes leer los libros o la película Conversaciones con Dios, ¿eh? De Doyle, me parece, Donald Lloyd, o algo así, me parece, no, exactamente. Es impresionante, ¿eh? La serie de preguntas que él hace, él era un vagabundo que lo pasó muy mal y recibe una serie de revelaciones que le hacen ver que realmente Dios es él, ¿no? De hecho, en la película, si ves la película Conversaciones con Dios, te va a encantar la película, te la recomiendo, pues al final él tiene una entrevista con Dios y él es mismo, cuando era vagabundo. Y se miran los dos uno a uno y se comprenden y no tienen que hablar nada. Van caminando los dos, él consigo mismo, él ya con un traje porque ha triunfado con el libro de las revelaciones de Dios, de las conversaciones, y ve a Dios de vagabundo con su misma cara y se da cuenta de que Dios es él. Bueno, y no hay que irse muy lejos. Si la gente conociera 50 historias templarias, que es tu libro, y supiera lo que, o sea, la conexión que había entre el templario y Dios, entenderían las cosas de otra manera. Yo, cuando yo vi por primera vez tu libro, 50 historias templarias, que me llegó pues de una amiga común y que gracias a ese libro pues te conocí, ¿no? Está precisamente en Granada, ¿eh? Sí, 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 en Ha Granada. montado un negocio aquí en Granada. Y resulta que cuando empezamos a trabajar en él, empecé a hacer el audiolibro de tu libro y empecé a grabar todas esas historias que cuenta, pues son 50 historias relacionadas con los templarios. Sí. Y primero empecé a entender el mundo templario de una manera distinta a como yo lo conocía. Para mí los templarios eran brutos. O sea, yo antes de leer tu libro consideraba que los templarios eran brutos, cazurros,
que iban ahí con una espada a las cruzadas a matar gente. Así es como yo entendía el templario. No entendía que lo que había era una gran conexión de fe, de quizá a lo mejor pues errada en la parte guerrera, ¿no? Pero sí, en la parte espiritual sí había una gran conexión Claro. con Dios, con la fe, y la verdad es que me hizo ver si los templarios hubieran conseguido esa espiritualidad máxima, esa conexión directa con Dios, seguramente no tendrían que haber luchado contra los árabes. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, es verdad. Es verdad, porque ellos tenían una dualidad, ¿no? Trabajaban por un lado la parte de la fe y por otro lado la parte, pues, de la guerra y de todas estas cosas que es lo que estropea todo, ¿no? Y sin embargo, la parte de la fe era fascinante, ¿no? Cierto. Sí, tienes razón. No habría necesitado levantar las armas si hubiesen llegado a una conexión. Y la verdad es que a raíz de leer aquel libro, Ramón, yo lo que quería era coger mi papi chuli y recorrer toda España para ver todos esos sitios mágicos de los que hablas en el libro. De Toledo, de Galicia, todos esos sitios increíbles que tú conoces, que tienen ese toque mágico que desconocemos. Ese era el gran deseo que yo tuve después de leer tu libro. Pero yo te recomiendo y te digo de una forma muy, muy, muy poderosa que tienes que ir a Gorafe, ¿eh? A ver, cuenta. No sé si sabes que en Gorafe se encuentran muchos dólmenes. ¿Te imaginas coger una botella de agua y situarla en uno de esos dólmenes? ¡Guau! ¡Qué fuerte! Al amanecer, que mientras está amaneciendo, coger una botella de agua y colocarla, sentarte allí, pensar o no pensar en uno de los dólmenes de Gorafe y poner allí una botella de cristal, que los rayos solares del amanecer estén incidiendo en esa botella y que tú luego puedas conectarte, que haya una conexión con la era prehistórica y con tu propia era de conexión en el tiempo. Y el Gorafe lo tiene. Son puertas astrales a otras dimensiones. Y lo tiene, increíble. Bueno, y Ramón, ya que tú eres de Jaén, cuéntame algún sitio así chulo donde llevar una botella de agua, a ser posible con cristal azul, ¿verdad? Sí. Hombre, un sitio especial sería el convento de la Magdalena, en Baeza, donde está enterrada Sor Mónica. Muchas veces lleva allí agua para ser bendecida por ella y pasan cosas extraordinarias delante de su tumba. Una botella de agua, ser bendecida por ella en esa tumba y es un sitio mágico. O el Cristo de las Necesidades también. O ir, por ejemplo, a la Catedral de Jaén, que es un sitio iniciático, y en la cúpula central poner la botella y impregnarse de una energía columnaria bestial. Lo mismo que si va a Úbeda y visita El Salvador, que donde hay una energía del 3 y desde la cúpula hasta el suelo hay 33,3 metros y poner una botella de agua ahí un par de minutos debe ser impresionante. Wow. Bueno, yo conozco Jaén muy poquito, la verdad. Fíjate que un granadino que conozca muy poco Jaén, eso tiene delito, ¿eh? Sí que conozco, sí que he estado, pero debería conocer mucho más. Y sí que he estado en algunos pueblos de Jaén. Y así de los sitios más emblemáticos que me han gustado a mí de Jaén fue el Parador de Santa Catalina, el castillo, que es una belleza impresionante. Y una pasada. Y yo imagino que ahí tiene que haber también... Bueno, y los baños árabes. Bueno, los baños árabes donde se encuentra el Museo de Artenay es un sitio muy especial, es un sitio magnífico también. Hay sitios muy especiales también, el Puente del Obispo, que es un puente iniciático que tiene una capillita en el centro, que es un camino de transición, y luego la ciudad romana de Linares, que
alucinante, ¿no? Es alucinante, ¿eh? De ahí, de esa ciudad, era la esposa de Aníbal, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, y ahora que estamos hablando de El sitios... nombre más bonito, Imilce, ¿eh? ¿Perdón? Imilce. Im- Imilce. Imilfe. Imilce. Imilce. Imilfe. Imilce. Hay que decir que Ramón tiene muchos conocimientos. En la conversación con Ramón siempre es llena de, pues eso, de otros libros, de otra gente, de sitios, Lo que de... te recomiendo también que utilice, que a veces hay que enfatizar las palabras. Mira, uno de los grandes maestros de enfatizar las palabras era Dalí. Dalí. Yo me acuerdo... Dalí. Gala. O sea, Vale, vale, vale. imagina decir la palabra amor. No amor, sino amor. La fuerza que eso tiene, la vibración que eso tiene. Enfatizar la palabra. Dalí era un maestro del enfatizamiento de la palabra. Y es otro consejo que te tengo que dar. Que enfaticen las palabras. Son muy poderosas. Muy, 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 muy poderosas. Pero, ¿cualquier palabra o palabras concretas? Cualquier palabra buena. ¿No? Cualquier palabra buena. Vale, vale, vale. Pues seguiré tu ejemplo. Que no se nos olvide, ya que estábamos hablando de sitios, que no se nos olvide el sitio donde tú estás ahora, que es un sitio precioso, ¿verdad? Sí. Namaste es una tienda, es un pedacito de la India que se encuentra aquí, que muy poca gente conoce, pero cuando entra se fascina, ¿no? Es una fascinación positiva, ¿no? El mundo de esos bolsos con espejuelos para el mal de ojo, de esos inciensos, que es otra forma también de conocimiento chamánico. El incienso, la olor, percibir ese aroma que te transporta a otras dimensiones o a otros mundos, ¿no? Y es una tienda que está en proceso de evolución y que se va a enriquecer con muchas otras cosas. Creo que pronto habrá talleres, que es lo que realmente me gustaría que apareciera también, un enriquecimiento también a nivel espiritual. Y una de las cosas más fascinantes de la tienda es que tiene un cuarzo madre y con ese cuarzo madre le ponen un cuenco y cuando empieza a sonar, todos los cuarzos que hay alrededor de la tienda hacen que esa energía sea bestial, ¿no? O sea, nada más que por el hecho de percibir la energía del cuarzo en esa tienda, ya merece la pena ir a verla. ¡Wow! Una cosa también fascinante, que a mí me fascina del tema de la India. Sí. Piensa en lo que te voy a decir. India. Taiwán y los Andes. Son grandes magos de los colores. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, del tejido de los aymara? Esas naranjas. Exactamente. Y en la India concretamente hay una fiesta del color donde la gente se va echando como colorantes encima. No sé exactamente cómo se llama esa fiesta. Y son increíbles. Y son Holi Festival. Me dicen que Holi Festival. Ajá, sí, 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 sí. Son grandes magos de los colores. Utilizan los colores de una manera que los occidentales no sabemos utilizar, ¿a qué no? Claro. De hecho, yo voy a animar desde aquí a Joaquín a que escriba un libro sobre la India y que te lo presente. Sí, 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 bueno, yo estaría encantada. Entre otras cosas... En la India, él lo va a expresar en pintura también, porque es el artista, y lo va a expresar esos mosaicos, esos espejitos, esas pieles que hay en la India, lo va a expresar de forma pictórica. Pero yo sí me gustaría que hubiera un libro sobre su experiencia en la India con su esposa, que fueron allí en varias ocasiones y que le ha enriquecido enormemente. Yo tengo que agradecer a la India que gracias a la India yo los conozco a ellos, ¿no? Yo tengo un sueño, Ramón. Tengo el sueño de algún día, no sé, yo creo que será a lo mejor cuando me jubile. Yo tengo el sueño de irme 2, 3 años o así, de irme a la India con un maestro ayurveda a aprender a hacer pues
es que hacen cosas increíbles. Ellos son auténticos alquimistas. De hecho, yo creo que la alquimia de hoy es la herencia de la Ayurveda. Esa es mi teoría personal, que todo nació en esa zona y luego se fue extendiendo a través del norte de África, luego por toda Europa, ¿no? Esa es mi idea de cómo surgió la espagiria, aunque la espagiria es concretamente de un personaje concreto, pero sí que fue heredada a través de la medicina árabe de aquella época, y pienso que todo nació en la India, en la Ayurveda. Entonces yo tengo el sueño de irme, pues en plan, no sé, en plan ermitaño, a vivir Pues con tienes que uno de conocer estos... a Rosa, que ya ha vivido la experiencia, conoceros físicamente y te va a animar a que vayas con ella y verás tú qué alucines vas a tener. Además, ellos conocen a un maestro ayurvédico allí vamos, que yo estoy caliente en que venga a España, pero bueno, todo se andará. Todo se andará, todo se andará, claro que sí. Como tú bien dices, nada es imposible, solo hay que aprender a manifestarlo. Lo dices además en todos tus libros. Por ejemplo, hoy nos has enseñado cómo manifestar cosas trabajando con el agua, ¿no? Pues simplemente dejando un mensaje poderoso del yo soy en una botella de agua y al beberlo, que puede ser yo soy la perfecta alegría. Del Ho Oponopono, ¿no? De coger una botella azul y ponerla al sol, el agua solarizada, que en el que también se habla del libro. O sea, que todo no se puede decir en tan poco tiempo. Se habla del agua solarizada azul. Mucha gente tiene problemas de enfermedad, de depresión, por una deficiencia del color azul, cosa que corrige el agua solarizada azul del Ho Oponopono. Wow, azul. De hecho, Ho'oponopono tiene una palabra que es azul o índigo, ¿no? No, azul índigo. Azul índigo. Azul índigo. ¿Y qué significa? Pues esa es la palabra de más alta vibración del Ho Oponopono. Azul, porque está relacionado con lo celeste, con otras dimensiones, con la espiritualidad, con cosas más importantes que aquí no se podían desgranar en tan poco tiempo. Bueno, la verdad es que si miramos el cielo... Que hay que sugerir, pero no. Si miramos el cielo, al fin de cuentas, ¿de qué color es? Azul. Pues está claro. La verdad, Ramón... ¿Perdón? Que bueno, que ya el tiempo ya se nos está yendo de las manos, ¿no? Sí, eso es lo que te estaba diciendo, Ramón. La verdad es que podríamos estar aquí horas y horas hablando. Nunca me cansaría de hablar contigo. Hablar contigo es un placer. Sí. Y además, te estoy muy agradecida que me hayas dado la oportunidad de estar aquí presente y de que la gente te pueda conocer, porque Ramón es una persona, como yo digo, offline, es una persona que tiene un mundo increíble, pero está muy alejado de la tecnología. Y entonces, pues a través de estos canales que él nos abre, pues lo podemos conocer un poquito mejor, porque tiene siempre temas fascinantes de los que habla en sus libros y, como veis, en las conversaciones. Así que te estoy muy, muy agradecida de haberme permitido este espacio contigo. Para mí ha sido un regalo, como siempre, porque aprendo muchísimas cosas cuando hablo contigo. El regalo es mutuo. Espero que a partir de este momento seas más feliz y que no decaigas, que sea continuo, permanente. Claro que sí, claro que sí. Perfecta alegría. Te deseo perfecta alegría. Muchísimas gracias, Ramón. Y yo también te deseo perfecta alegría y como me has dicho que enfatice palabras, voy a enfatizar la palabra protagonista de Trevolarium, que es amor. Mucho, mucho amor. Mucho, ¿eh? Amor. Amor. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias, Ramón. Nos vemos pronto. Namaste. Y gracias a todos. Namaste.
Y gracias a Joaquín por habernos dado esta oportunidad y darnos este espacio. Tienes que entrevistarlo a él, ¿eh? Eso está hecho, por supuesto que sí. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta... Muy bien, encantado. Estupendo, pues espero que hayamos disfrutado todos de esta compañía con Ramón, que es, como digo yo, un gran regalo. Y nos vemos próximamente con otras, pues con otro momento, otro regalo que nos haya dado la vida. Te da recuerdo de mi parte de Papachuli, ¿eh? Ah, eso está hecho, por supuesto que se lo pienso dar. Recuerdo de Ramón, Papachuli. Muchísimas gracias, Ramón. Nos vemos pronto. Venga, hasta pronto. Hasta luego.